Shabbat Shalom, está la congregación 20 finales del sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2. Y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra parashá, la parashá número 36, la parashá Behat-Lohá. Behat-Lohá significa cuando encienda. Cuando encienda es haciendo referencia a la instrucción dada a Aarón sobre el encendido de la menorá en el santuario, el candelabro. Y esta parashá la encontraba en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 8, versículo 1 al capítulo 12, versículo 16. ¿Qué hay en esta parashá? Pues la parashá enfatiza la importancia de la menorá y su papel en la iluminación del santuario. Describe la consagración y entrenamiento de la tribu de Leví para servir en el santuario. Incluye la noticia de la prohibición del trabajo en el día de reposo, que es el Shabbat. Menciona la angustia de Moshe al tener que llevar el peso de la responsabilidad de guiar a todo el pueblo de Israel. Describe la elección de 70 ancianos para ayudar a Moshe en la administración del pueblo y narra la lepra de Miriam como castigo por sus palabras contra Moshe. En resumen, la parashá Behat-Lohá es un llamado a la iluminación, la instrucción, el servicio y la perseverancia en el camino de la Torá. Y también destaca la importancia de la colaboración, la reconciliación y la confianza en el liderazgo en la comunidad israelita o la comunidad judía. Entonces entramos de lleno a esta parashá en el capítulo 8, versículo 2, donde dice: habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Este acto simboliza la luz de Elohim iluminando el camino y guiando a su pueblo. La menorá con sus 7 lámparas representa la presencia de Yahweh y su guía para Israel. Y la menorá era un candelabro de oro que se encontraba en el santuario y luego en el Mishkan, en el templo de Jerusalén. Y estas 7 lámparas de la menorá tenían que ser encendidas de manera que la luz siempre apuntara hacia el frente, hacia la congregación de Israel. ¿Por qué? Porque la luz de la menorá simbolizaba la presencia y la guía de Yahweh para todo su pueblo. Cuando pensamos en la menorá y que sabemos que tiene 7 brazos, usted sabe que usted también carga con la menorá en su cara, ¿verdad? Porque tenemos aquí que 2, 4, 5, 6 y 1, 7. Ahí está la menorá en su cara. ¿Por qué? Por eso dice que, ¿verdad?, que siempre simboliza que la presencia y la guía de Abba Kadosh va con ¿quién? Va con nosotros. Continuamos en el capítulo 8 y versículo 7, donde nos habla y dice: así harás con ellos para su purificación, rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre toda su carne y que laven sus ropas y quedarán purificados. ¿De qué estamos hablando aquí? Esto es sobre tomar a los levitas de entre los hijos de Israel y purificarlos ceremonialmente. ¿Cuál era su labor? Su labor práctica también requería dedicación y consagración al Creador. Y el registro de la dedicación de los Kohanim se encuentra en Levíticos 8 y 9, capítulo 8 y 9, y este es el registro de la dedicación de los levitas. Los levitas no ofrecían sacrificio para la expiación, la dedicación ni la comunión con Yahweh como lo hacían los Kohanim, pero su servicio a Yahweh era, sin embargo, valioso e importante. Los levitas ayudaban a los Kohanim y el lenguaje que describe su consagración es algo distinto al de los Kohanim. Los Kohanim fueron ¿qué? Separados, pero los levitas fueron purificados. Los Kohanim fueron ungidos y lavados, pero los levitas fueron rociados. Los Kohanim recibieron vestiduras nuevas y los levitas lavaron las suyas. Y se aplicó sangre a los Kohanim, que fue mecida sobre los levitas. Cuando dice rociarles el agua de purificación,
Esta purificación ceremonial representaba la purificación del pecado y también formaba parte de la consagración de los Kohanim, según el libro de Éxodo 29:4. O sea, que se trataba del agua mezclada con la ceniza de la vaca lazana, según Números, Bamidbar 19, 1 al 9. Y esta purificación con agua también es parte del nuevo pacto, como se describe en el libro de Yehezquiel, capítulo 36, versículo 25, donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y quedaréis limpios. También en este texto nos habla que dice que se afeiten todo el cuerpo. El afeitado de los levitas como parte de su consagración era principalmente un símbolo de su purificación, como se afeitaba el cuerpo de los leprosos purificados, según el libro de Levíticos 14:9, y consagración, como se afeitaba la cabeza de los nazarenos al finalizar su voto, según el libro de Números, capítulo 6, versículos 9 y 18. Sin embargo, los levitas también fueron entregados a Yahweh desde Israel como sus primogénitos. O sea que Yahweh recibió a la tribu de Leví en lugar de a cada primogénito de Israel. Los recién nacidos están relativamente desprovistos ¿de qué? De vello. Los recién nacidos están desprovistos relativamente de vello, y esto también se corresponde con el afeitado de los levitas en su dedicación a Yahweh. Dado que los hombres semitas se caracterizaban generalmente en el mundo antiguo por llevar barba y abundante vello corporal, el afeitarse el cuerpo de estos hombres debió considerarse un acto notable de devoción al poderoso. Porque, llevar barba, llevar bigote, esto era como que algo en esos tiempos, ¿verdad?, honorable. Y al ellos tumbarse todo eso, pues entonces estaban, ¿qué?, dedicándose al poderoso y considerando un acto notable para nuestro Abba Kadosh. Pasamos al capítulo 8 y versículo 9 al 10, donde dice: y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión, reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel, y presentarás a los levitas delante de Yahweh, y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Toda la congregación de Israel estaba presente en el momento de la instalación de los levitas con la imposición de las manos. Y posiblemente fueron, ¿verdad?, los ancianos o los primogénitos los que físicamente pusieron las manos sobre los levitas en representación ¿de quién? Del resto del pueblo. La ceremonia de la imposición de mano indica aquí tres cosas. Número 1, unidad. ¿Por qué unidad? Por la imposición de mano hay una manifestación de unidad entre el que impone las manos y el que es objeto de la imposición de las manos. Y en este caso hubo una unidad entre el pueblo y los levitas. Número 2, representación. Al imponer las manos sobre alguien es con el motivo de delegar la autoridad para una representación. Y esa representación fue traspasada a los levitas cuando sustituyeron a los primogénitos. En el Salmo 136:10 está escrito: al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Ustedes saben que en el pueblo de Egipto, entre las últimas plagas, fue herir a los primogénitos. Por eso fue que fueron tomados en cuenta los levitas. Número 3, sacrificio. Al igual que hay imposición de manos sobre un sacrificio antes de que sea degollada, ahora se imponen las manos sobre los levitas para que entonces ellos sean entregados a Yahweh. En el capítulo 8 y versículo 12 dice: los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda de ascensión a Yahweh para hacer expiación por los levitas. Vimos que en el versículo anterior el pueblo era el que imponía las manos sobre los levitas. Ahora los levitas están imponiendo las manos ¿sobre qué? Sobre las cabezas de los novillos. Hay una explicación para esta. Número 1, ofrenda por el pecado. Esta ofrenda anuncia proféticamente el sacrificio de Yeshua HaMashiach, que es la única base para que el hombre pueda acercarse a Yahweh, según el libro de Yohanan 14:6. Número 2, para la ofrenda de ascensión. Todo el animal es consumido
y mi vida ya no significa nada para mí. Me he entregado totalmente para servir los propósitos del reino de Abba Kadosh. Continuamos en el capítulo 8 y versículo 15, donde nos dice: y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. Ya el pueblo puso sus manos sobre ellos, ellos pusieron las manos sobre el novillo, y entonces ahora aquí, ¿qué va a pasar con ellos? Van a poder entrar para ministrar en la tienda de reunión. O sea que los levitas tenían también que pasar por la mikvé. La mikvé es el baño ritual para iniciar su ministerio. Y a partir de ahora los levitas entonces ya no pueden vivir como antes. ¿Por qué? Porque han muerto y su vida está dedicada al servicio de Yahweh. En una mikvé hace 7, ¿verdad? Entra y sale, es lo mismo cuando se hace la tevilá. Y ahí significa esto, que usted nació, murió y resucitó. Nació a una vida nueva para dedicársela al poderoso. Capítulo 8 y versículo 24 nos dice: y esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión. En el libro de Números, capítulo 4 y versículo 3, se habla de los 30 años. O sea que Rashi dice que estuvieron 5 años preparándose para poder entonces entrar plenamente en el ministerio. ¿Por qué? Porque usted no entra en ministerios así porque sí. Usted tiene que estudiar, usted tiene que, ¿verdad?, capacitarse, llenarse de conocimiento para entonces usted poder entrar en ese ministerio. Pasamos al capítulo 9 y versículo 2, donde dice que los hijos de Israel celebren Pesach a su tiempo señalado. Según Rashi, esto significa que el sacrificio de Pesach tiene preferencia incluso sobre el Shabbat. Y aun si el 14 de Nisan cae en Shabbat, se hace el sacrificio de Pesach ese día. Eso fue lo que pasó este año, ¿verdad? Que el sacrificio de Pesach cayó en Shabbat y nosotros felizmente celebramos la Pesach. Bendito el poderoso. En el 9.5 dice: y celebraron la Pesach en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinai, tal como Yahweh había ordenado a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. Déjeme decirle que esta fue la única vez que celebraron Pesach en el desierto. La única. ¿Por qué? Porque entonces usted sabe que había que hacer circuncisión, hacer muchas cosas, y entonces no se pudo hacer eso. Pues esta fue la única vez que ellos pudieron celebrar Pesach. Luego celebraron Pesach cuando cruzaron con Yehoshua, que ahí entonces pues se hizo fiesta. El capítulo 9 y versículos 21 al 22 nos dice: y sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos partían. Y si permanecía durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fuera que la nube se detuviera sobre el santuario, permaneciendo sobre él 2 días, o un mes, o un año, los hijos de Israel permanecían acampados y no partían, pero cuando se levantaba, partían. Esto nos enseña acerca de la importancia de la dependencia de Yahweh. Esta dependencia de Yahweh fue muy preciosa para él, como está escrito en Jeremías capítulo 2 y versículos 2 al 3. O sea que mientras estemos esperando el reino mesiánico, no podemos parar, sino que tenemos que estar, ¿qué? Siempre estar listos para cualquier tipo de cambio, para poder seguir bajo la presencia del poderoso. Por eso la Escritura nos dice estar preparados a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el día, el momento en que el Mashiach habrá de regresar, y por eso tenemos que estar preparados en todo momento y en todo tiempo. En el capítulo 9 y versículo 23 nos dice: y al mandato de Yahweh acampaban, y al mandato de Yahweh partían, guardaban la ordenanza de Yahweh según el mandato de Yahweh por medio de Moshe. Este texto nos enseña que Yahweh dirigió a su pueblo por medio de un mandato que fue manifestado en la nube y por medio del profeta. Y debemos seguir la palabra de Yahweh dada por su Ruach, por su espíritu y por sus profetas, para no quedarnos atrás y perder el mover de Yahweh en este tiempo. Si perdemos nuestra disposición de cambiar, ya no podremos caminar con el poderoso y nos quedaremos donde nos vamos a quedar atrás. O sea que el que se quede atrás
va a correr el riesgo de perder incluso su alma, como está escrito en el libro de Hebreos, Ivrit, capítulo 10, versículo 38 al 39, donde dice: mas mi justo vivirá por la emuná, por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emuná, los que tienen fe para preservación del alma. O sea, que los que tienen fe, es decir, los que son fieles y los que confían, son los que avanzan. ¿Por qué? Porque Yahweh está llevando a su pueblo en movimiento, ¿verdad? Con todo el tiempo que, hasta llevarnos a dónde, al Olam Habá, al siglo venidero. Así que móntate en la ola para que tú también vayas a la par, ¿verdad?, con lo que el poderoso ha establecido. Continuamos en el capítulo 10 y versículo 2, donde dice: hazte 2 trompetas de plata, las harás labrada a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. En el templo de Jerusalén, los Coanim tocaban las trompetas de plata durante el ofrecimiento de los sacrificios comunales todos los días. Tocaban por lo menos 21 veces al día. Allí no estaban protestando, allí no están diciendo, ay, todo el tiempo, ¿te ves? No, 21 veces al día. ¿Cuándo? Cuando los portales se abrieron por la mañana, dice que tocaban 3 veces. Durante la ofrenda diaria de la mañana tocaba 9 veces. Durante la ofrenda diaria de la tarde dice que tocaban 9 veces. Y si había un sacrificio, un musaf adicional, dice que tocaban otras 9 veces más. O sea que el Erev Shabbat, la víspera del Shabbat, dice que tocaron 3 veces por la tarde para recordar al pueblo que era tiempo de dejar de trabajar. Entonces, cuando el Shabbat estaba a punto de comenzar, tocaron otras 3 veces para marcar el inicio del Shabbat. O sea, las trompetas de plata fueron hechas con un propósito. ¿Cuál propósito? Número 1, de reunir a la congregación o los jefes, según el versículo 3 al 4 y el 7. Número 2, hacer partir los campamentos, según el versículo 5 y 6. Número 3, hacer que Yahweh se acuerde del pueblo en tiempos de guerra, según el versículo 9. Y 4, hacer que Yahweh se acuerde del pueblo en los sacrificios comunitarios, en las fiestas y en las lunas nuevas, según el versículo 10. O sea que todo lo que Abba envía para hacer, todo tiene propósito de ser. En el capítulo 10, versículos 12 y 13 dice: y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha del desierto de Sinai, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así partieron la primera vez por mandato de Yahweh por medio de Moshe. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que no debemos movernos de un lugar hasta que tengamos un mandato del Poderoso mediante la indicación de la presencia del Espíritu en nosotros. Cuando dice por mandato de Yahweh por medio de Moshe, literalmente dice por boca de Yahweh mediante la mano de Moshe. O sea que en hebreo eso se leería al pi Yahweh beyad Moshe. Al pi Yahweh beyad Moshe. O sea, Rashi dice que la columna de nube no empezaba a marchar hasta que Moshe decía las palabras que están escritas en el libro de Números, capítulo 10, versículo 35. Levántate, oh Yahweh, y se han dispersado tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Lo mismo pasó cuando iban a acampar. La columna de nubes se quedó ¿qué? Erguida por encima del campamento de Yehudá, hasta que Moshe dijo las palabras que están escritas en Números capítulo 10 y versículo 36. Reposa, oh Yahweh, en los millares de Israel. ¿Qué vemos aquí? Que como hubo una colaboración entre Yahweh y el profeta Moshe, por esto el texto habla de que partieron por la boca de Yahweh, por la mano de ¿quién? De Moshe. Mire, había una combinación. Yahweh hablaba, él escuchaba y practicaba. Y él lo hacía. En el capítulo 11 y versículo 14 nos dice: yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Imagínense que ya Moshe
desde un principio, ¿verdad?, estuvo lidiando delante del faraón, luego la salida del pueblo, luego la gente que estaba allí. Oiga, no era fácil. Lo que este varón tenía sobre sus hombros no era fácil. Por eso le dijo a Abba, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Moche sintió que ya él no podía llevar la carga de ese pueblo. Y esta es la experiencia de cualquier líder que tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque la respuesta de Yahweh a los dos problemas, a la queja del pueblo y el agotamiento de Moche, es que primeramente, ¿qué va a hacer él? Suplir la necesidad del líder y luego trata con la necesidad del pueblo. Porque verdaderamente este pueblo de Israel que fue sacado de Egipto fue un pueblo difícil, pero difícil a tal manera que, imagínense, dice que Moche era el más humilde de toda la tierra. Y aún habiendo sido el más humilde de toda la tierra, Moche pierde el tener que entrar a la tierra prometida. ¿Por causa o por cuenta de quién? Del pueblo. ¿Ven? Por eso es que, ¿verdad?, él le dijo, mira, yo solo no puedo. Tú tienes que hacer algo, Abba, porque yo solo no puedo. Ayúdame. Sin tu ayuda, si tú no vas delante, yo no camino. Si tú no extiendes tu mano y pones fuerza sobre mí, no puedo seguir. El agotamiento que tenía físicamente, ¿verdad?, y mentalmente, entiendo que era bastante. Por eso dice en el capítulo 11, versículo 17, entonces descenderé y hablaré contigo allí e incrementaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. El espíritu que está sobre un líder ungido causa que en él haya un sentimiento de carga por el pueblo. Y es una carga de preocupación parecida a la que siente una madre por sus hijos. O sea que es una carga de responsabilidad que en muchas ocasiones se vuelve muy pesada. Y esto nos enseña que un líder tiene una gran angustia de preocupación por los que están bajo su cuidado. O sea, Moche sintió que esa carga le fue ¿qué? Demasiado pesada. Y así fue repartida sobre 70 ancianos. Y estos 70 constituyen el primer Sanedrín en Israel. Rabí Shaul dijo que el peor de todos los sufrimientos que él tenía fue la preocupación por todas las congregaciones, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. ¿Por qué? Porque a cada una tenía que llevarle ¿qué? Aliento, ánimo, empujarlos. Entonces, este fue uno de los grandes sufrimientos de Shaul. En el capítulo 11 y versículo 25 nos dice, entonces Yahweh descendió en la nube y le habló e incrementó el espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Ruach reposó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron. El espíritu que estaba sobre Moche hizo que los ancianos elegidos profetizaran. El espíritu de profecía es el que produce la carga de responsabilidad y preocupación en un líder espiritual. ¿Por qué? Porque ese espíritu es capaz de transmitir la carga de Yahweh por las personas al corazón de sus representantes. Y ahora los demás ancianos compartieron esa carga junto con Moche y así fueron ellos ¿qué? Capacitados para poder ayudarle en su difícil tarea. Y este texto nos enseña que un liderazgo auténtico es en primer lugar algo espiritual, es algo sobrenatural. Continuamos entonces ahí en el capítulo donde dice, y Moche le dijo, tienes celo por causa mía, quisiera que todo el pueblo de Yahweh fuera profeta, que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué pasó aquí? Moche deseaba que todo el pueblo recibiera el rol de profecía parecido a lo que está escrito en 1 de Corintios capítulo 14 y versículo 1. ¿Qué nos dice? Procurar alcanzar el amor, pero también desear ardientemente las manifestaciones espirituales, sobre todo lo que profeticéis. O sea, que después de la llegada del Mashiach, la profecía no es dada solamente a algunos pocos dentro del pueblo, sino que el deseo del poderoso, expresado por boca de Moche y de Shaul, es que todos profeticen bajo ¿qué?
bajo la inspiración del Espíritu de Yahweh. Continúa entonces en el capítulo 12 y versículo 1, donde dice: y habló Miriam y Aarón contra Moshe por causa de la mujer cushita que él había tomado, pues había tomado una mujer cushita. Según estudio dice que esta mujer cushita era una mujer etíope, era una mujer de color, ¿verdad? Negrita. Una negrita oscurita. Y una negrita oscurita, pues yo creo que se notaba, ¿verdad? Entre el pueblo, si eran trigueñitos o si eran blanquitos. Pues el texto hebreo dice que Miriam habló en primer lugar, por eso es que ella, ¿verdad?, recibe el azote. ¿Qué nos enseña esto? Que fue ella la que tomó la iniciativa para hablar contra Moshe. Por eso solo ella fue golpeada con Sarat. Todos saben que Sarat es lepra. Y Aarón, como siempre, pues se dejó llevar, al igual que había hecho con el becerro de oro, y siguió al más fuerte en ese momento. O sea que si le hacían un poco de presión, él cedía. ¿Y aquí quién hizo presión? ¿Quién hizo presión ahí? Pues la hermana de Moshe, Miriam. En su afán de buscar siempre la paz con todo, Aarón, que si eso era lo que él hacía, ¿qué hizo? Se dejó llevar por ciertas corrientes malignas. Le faltaba carácter para resistir el mal, pero al mismo tiempo era rápido que en humillarse y pedir perdón. O sea que es muy grave hablar contra los que han recibido mucha confianza por parte del poderoso. Las consecuencias son que desastrosas. No hablen mal de los que están puestos en posiciones de liderazgo en el pueblo de Yahweh, y Yahweh se va a encargar de juzgar al que comete semejante pecado con su lengua. Entonces vemos aquí como la Lashon Hara fue castigada con ¿qué? Con Sarat, fue castigada con lepra. ¿A causa de qué? De que la mujer que tenía Moshe era negrita, era de Etiopía. En el capítulo 2 y versículo 6 dice: él dijo: oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo Yahweh me manifestaré a él en visión y hablaré con él en sueño. ¿A quién Yahweh le está diciendo esto? Se lo está diciendo a Aarón y a Miriam, ¿verdad? A los dos hermanos de Moshe. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Si ellos eran hermanos. Y a lo mejor ellos decían: no, pues puedo hacer una crítica constructiva, pero ellos no estaban haciendo una crítica constructiva, ellos estaban haciendo una crítica destructiva. Por eso fue que Abba los escuchó y Abba descendió y le habló a ellos. O sea que en este caso Yahweh le dice a Moshe que aunque se revela a otros profetas en visiones y sueños, a Moshe le habla él de qué, panín tu panín, de cara a cara y con claridad. Y este versículo también destaca la singularidad de la relación de Moshe con Abba Kadosh y la manera directa en que Yahweh se comunicaba con él. ¿Ve? Aarón y Miriam critican entonces a Moshe por haberse casado con esa mujer cusita, y también cuestionan, no solamente porque la mujer era negrita, sino que ellos también cuestionaron su posición de liderazgo, sugiriendo que Yahweh también se comunica con otros profetas de manera similar o como lo hace con Moshe. Entonces, ahí es que Yahweh interviene y explica que aunque se revela a otros profetas en visiones y sueños, con Moshe entonces, ¿cómo él lo hace? Mira, con él yo hablo directamente. O sea, yo hablo con él en forma clara, yo hablo con él sin enigma, yo hablo ahí cara a cara. Entonces, ¿qué enfatiza este pasaje? Enfatiza la autoridad y la posición especial de Moshe como líder y profeta, elegido por quién, por Yahweh Sebaot, para la comunicación directa y única. Si el que llamó, ¿a quién fue el que llamó desde la zarza? ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaba Miriam? ¿Dónde estaba Aarón cuando Moshe estaba allí en el desierto y la zarza se encendió y allí le dijo: quítate esos zapatos que eres bien sucio de estar caminando por todo el desierto, porque el lugar que tú estás pisando es Kadosh? Entonces, ahí Abba se les reveló a él. Ellos no estaban por todo eso. O sea que este pasaje entonces enfatiza la autoridad y la posición especial de Moshe como líder y profeta,
también resalta que Yahweh puede comunicarse de diferentes maneras con diferentes personas, pero que la comunicación con Moshe es excepcional y era directa. ¿Por qué? Porque él fue el elegido, él fue el llamado, él fue el escogido. ¿Desde cuándo? Desde que Moshe mató al egipcio, ya venía bregando con él, hasta que lo tuvo que capacitar, porque él estuvo 40 años en el desierto. Y entonces cuando Yahweh decide hablarle, escogerle, y aún con todo eso, usted sabe todas las cosas que él pasó, pero aún así Moshe era ¿qué? Era obediente a las palabras del poderoso. Así que nosotros también, ¿verdad? Busquemos en la presencia de nuestro Abacadosh y esperemos que Él se comunique con nosotros, porque cuando usted le busca en espíritu y en verdad, dice que Él habla a usted, a sus oídos. Y lo dice, ¿verdad?, en el libro de Job, que Él nos visita en la noche, en el capítulo 33, se revela en el sueño de la noche y nos habla ¿para qué? Para corregirnos, en el nombre del poderoso de Israel. Shabbat Shalom.